Nunca imaginé que la vida me pondría a prueba tantas veces. Mi nombre es Elena. Soy viuda desde hace más de 10 años y madre de una hija, Claudia. Quiero contarte mi historia en primera persona, porque si algo aprendí con todo lo que viví, es que hay experiencias que solo se comprenden cuando salen del corazón de quien las atravesó. Antes de empezar, quiero agradecerte por estar aquí. Y si te gusta este contenido, dale me gusta. Comparte, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te enteres cada vez que suba una historia. Ahora sí, empecemos. Mi vida no siempre fue difícil. Cuando era joven tenía sueños sencillos: formar una familia, tener un hogar lleno de risas, cuidar de mi esposo y ver crecer a mis hijos rodeados de amor. Durante muchos años lo tuve. Mi esposo fue un buen hombre, trabajador, cariñoso, de esos que con un gesto o una palabra podían convertir un día gris en un día soleado. Cuando murió, mi mundo se desmoronó. La casa se volvió silenciosa, los días interminables, y aunque Claudia me visitaba con frecuencia, el vacío era insoportable. Pasé más de una década sola en esa casita que construimos juntos. Era modesta, pero cada rincón guardaba recuerdos. La cocina donde él me abrazaba mientras yo cocinaba, la sala donde recibíamos visitas, el patio donde Claudia jugaba de niña. Con el tiempo, ese lugar que había sido un refugio se transformó en una prisión de recuerdos, dolorosos, y aunque me aferraba a la idea de que era mi hogar, sabía que la soledad estaba haciendo estragos en mi espíritu. Fue entonces cuando Claudia, ya casada y con 2 hijos preciosos, me propuso que me mudara con ellos. Recuerdo que me lo dijo con dulzura: «Mamá, aquí siempre tendrás un espacio. Los niños te adoran y yo quiero tenerte cerca». Yo no lo dudé demasiado. Dejé mi casa, guardé algunas pocas pertenencias y me mudé con la ilusión de volver a sentirme parte de un hogar vivo, lleno de movimiento y compañía. Los primeros meses fueron maravillosos. Mis nietos eran mi alegría diaria. Corrían a mi habitación para abrazarme, me pedían cuentos antes de dormir y me enseñaban orgullosos sus dibujos y tareas. Claudia parecía feliz de tenerme cerca, y yo hacía todo lo posible por ayudar. Cocinaba, lavaba platos, les preparaba meriendas a los niños, incluso hacía pequeños arreglos en la ropa. En mi corazón sentía que estaba siendo útil y que de alguna manera estaba devolviendo todo el amor que había recibido en mi vida. Pero la ilusión duró poco. Al principio fueron comentarios pequeños de Ernesto, mi yerno, frases sueltas como: «La casa está más llena desde que llegaste», o «ahora los gastos se sienten más». Yo intentaba no darle importancia, pero con el tiempo sus palabras se volvieron más directas. Un día, frente a Claudia, dijo sin rodeos: «Tu mamá ocupa demasiado espacio en nuestra vida. Esto ya no es lo que planeamos como pareja». Me dolió. Sentí que me atravesaba un cuchillo. Claudia no me defendió. Bajó la mirada incómoda y desde ese momento todo cambió. Las conversaciones con mi hija se volvieron más frías, los silencios más largos. Yo trataba de no incomodar, de pasar desapercibida, pero cada gesto, cada suspiro de Ernesto me recordaba que yo no era bienvenida. Los niños, mis amores, eran los únicos que seguían buscándome. Ellos no entendían de tensiones ni reproches. Para ellos, yo era simplemente su abuela, la que les contaba historias y los consentía con galletas. Pero un día, tras una discusión fuerte entre Ernesto y Claudia, escuché las palabras que jamás pensé oír de la boca de mi propia hija. «Mamá, creo que lo mejor es que te vayas. Esto está afectando mi matrimonio». No sé cómo explicar el dolor que sentí en ese momento. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. No pude ni llorar. Tomé mi maleta con lo poco que tenía y salí de esa casa, dejando atrás no solo a mi hija, sino también a mis nietos, que lloraban y me abrazaban rogando que no me fuera. Esa imagen todavía me persigue. Sin saber a dónde ir, recurrí a Marta, mi amiga de toda la vida. Ella me recibió sin dudarlo, con un abrazo fuerte y palabras de consuelo. «Aquí tienes tu casa, Elena, no te preocupes por nada». Fue un bálsamo en medio de tanta herida. En su hogar encontré comprensión y calor humano, lo que mi propia familia me había negado. El tiempo pasó y yo me fui resignando a esa nueva vida. Aunque dolía, trataba de enfocarme en lo positivo.
en las charlas con Marta, en los paseos cortos por el parque, en la libertad de no sentirme una carga. Pero confieso que muchas noches lloraba en silencio, preguntándome en qué había fallado como madre para que mi hija me echara de su casa. Lo que jamás imaginé era que la vida aún me tenía guardada una sorpresa. Un día, un abogado se presentó en la casa de Marta preguntando por mí. Con desconfianza lo recibí, pensando que quizás se trataba de un error. Pero no, con voz clara y documentos en mano, me explicó que yo era heredera de una gran fortuna que me había dejado un tío lejano, solitario y sin descendencia. Nunca me enteré porque la notificación se había perdido en trámites burocráticos. Y ahora, después de años de búsqueda, habían logrado dar conmigo. No supe cómo reaccionar. Era como si me hablaran de otra persona. Yo, que había vivido con modestia toda mi vida, de pronto era dueña de propiedades, acciones y una suma de dinero suficiente para asegurarme una vida cómoda. Hasta el final de mis días, lloré, pero no de alegría inmediata, sino de incredulidad. Pensé en todo lo que había sufrido, en cómo había sido expulsada de la casa de mi hija como si no valiera nada, mientras la vida en secreto me reservaba esta herencia. Con calma tomé decisiones. No quise dejarme llevar por el rencor. Compré una casa amplia, luminosa, con un jardín donde podía sentarme a leer y a ver las flores crecer. La primera persona a la que invité a vivir conmigo fue Marta, mi amiga, porque fue ella quien me abrió la puerta cuando más lo necesitaba. Quería agradecerle con hechos, no solo con palabras. Allí comencé a reconstruir mi vida. Volví a sonreír, hice nuevas amistades, me inscribí en talleres de lectura y de pintura y redescubrí pasiones que había olvidado. Sentía que estaba viviendo un renacimiento. Fue entonces cuando Claudia y Ernesto se enteraron de mi nueva situación económica. De repente aparecieron en mi puerta, con sonrisas fingidas y palabras melosas. «Mamá, te extrañamos. Queremos que vuelvas a estar cerca». Pero ya no era la misma mujer herida y necesitada de compañía. Había aprendido que el amor verdadero no condiciona, no expulsa, no exige que una madre escoja entre su dignidad y su familia. Recibí a mis nietos con ternura, porque ellos no tenían culpa de nada. Siempre tendrán un lugar en mi vida y en mi corazón. Pero con Claudia y Ernesto fui clara. Los perdonaba, porque cargar con rencor es una forma de prisión, pero no volvería a poner mi paz en sus manos. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la herencia más valiosa no fue el dinero ni las propiedades, sino la lección de dignidad que aprendí. Descubrí que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, que la vida puede florecer incluso después de los inviernos más crueles, y que a veces quienes parecen familia no lo son tanto como aquellos que te tienden la mano sin esperar nada a cambio. Soy Elena, una mujer que fue expulsada de la casa de su propia hija, pero que aprendió a renacer con la fuerza de su dolor, con la gratitud hacia una amiga verdadera y con la certeza de que la riqueza más grande es el amor sincero y la paz interior. ¿Conoces a alguien que esté viviendo una situación parecida? Cuéntanos tu experiencia y, si te gusta este tipo de historias conmovedoras y que llegan al corazón, regálame un me gusta, para mí es muy importante. Suscríbete al canal y comparte para que esta historia llegue a más personas. Apóyanos en este hermoso proyecto. Tu suscripción, valoración y comentarios son muy importantes para nosotros. Vamos a aportar desde nuestro pequeño espacio para crear conciencia. Vamos a crear una comunidad para ser voces en el silencio. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.